voz se esconde, sin rostro, sin prisa responde. Susurra historias que nadie contó, secretos del viento, del sueño y del sol. Narrador silente, el relato comienza. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, de donde nos estén escuchando. Es un gusto tenerlos de vuelta en esta parte 6 de la novela que venimos leyendo llamada La paz de los sepulcros, escrita por el autor Jorge Volpi en el año de 1995. Es importante recordar que la edición que estamos dando lectura es del enero del 2017. En esta novela es a través del periodismo y los discursos oficiales que se reflexiona sobre cómo la verdad no es necesariamente lo que ocurrió, sino lo que se logra imponer como creíble. La línea entre el hecho y la versión oficial es una batalla de narrativas. ¿Les parece si comenzamos? Morir no es desaparecer, es transformarse en memoria. Parte 6. Ignacio Santillán prosiguió sus estudios de arquitectura y estuvo a punto de licenciarse con una tesis que sus asesores calificaron de brillante, pero nunca volvió a ser el mismo. En apariencia, comenzó a interesarse más y más por el mundo exterior. Hizo nuevos amigos y dedicó la mayor parte de su tiempo a las mujeres. De hecho, ellas se convirtieron en su sola obsesión. Concentrado en sus libros y su soledad, había permanecido lejos de ellas, virgen, a una edad que ya se consideraba absurda. Aunque había tenido un par de amigas, el primer beso que recibió fue inmediatamente anterior a su primera experiencia sexual. Empecemos con Adriana y Daniela. La primera, un par de años mayor que él, morena, ligeramente regordeta, con grandes ojos negros y nariz afilada. Era una de nuestras compañeras de clase. Nacho apenas la recordaba, pero mientras platicaban en una fiesta, en medio de luces estrambóticas que no le permitían enfocarla, ella lo convenció de la afinidad que los unía. Le gustaban los poemas y la música clásica. Había tomado lecciones particulares de piano cuando era chica, y se mostró cálida e interesada por las palabras que Ignacio, olvidando su natural mutismo, se esforzaba en transmitirle. A pesar de que nunca había sufrido ni física ni platónicamente los estragos del amor, él suponía que las novelas leídas durante tantos años le habían proporcionado una experiencia invaluable, superior a la de sus coetáneos. ¿De qué valían los acostones de sus amigos frente a la pasión, el deseo y las muertes de amor que él había vivido gracias a los libros? Ahora consideraba que esos cientos de historias turbulentas también le pertenecían, como si hubieran sido suyas. La ficción vuelta parte fundamental de sus recuerdos. Con singular fruición teorizaba sobre el amor. Tenía sus propias concepciones, y no perdió ocasión de revelárselas a aquella chica, suponiendo que así lograría conquistarla. Pronto, la situación escapó de sus manos. El afaire salía mucho mejor de lo que había imaginado. Adriana, conmovida por el alcohol y sus palabras, se mostraba cada vez más dispuesta, más ansiosa de que Ignacio pusiese en práctica cuanto le narraba. En su repertorio de anécdotas literarias había decenas de situaciones como aquella. Sabía a la perfección cómo actuar, pero no se atrevía siquiera a mover un músculo. Nacho bajó intencionalmente el tono de la conversación y como defensa recurrió a una de las estratagemas que a partir de entonces siempre le daría resultado para deshacerse de cualquier compromiso. Le preguntó a la joven por su vida sentimental. Ella, furiosa pero serena, accedió al juego.
reconoció su miedo y decidió hacerlo pagar por él. Así se hicieron amigos, los mejores amigos del mundo. Ignacio comenzó a buscarla desesperadamente y Adriana siempre lo acogía. Quizás en el fondo le agradase la compañía de aquel individuo lleno de palabras. Su rutina, sin embargo, se redujo a lo siguiente. Ella le hablaba de sus novios, de sus amantes, de la forma en la que lo conquistaban y a los hombres y de lo que le gustaba de ellos. Ignacio la escuchaba excitado y dolorido, incapaz de reconocer que se estaba enamorando, haciendo siempre su papel de interlocutor sereno de los problemas y conflictos de la muchacha. Nacho descubrió que sufría y que en verdad, como afirman los libros, era amor ese sufrimiento. Aquella idea lo llenaba de absurdo júbilo. Por fin estaba entrando en el mundo real, el mundo del dolor. Aunque Adriana e Ignacio se volvieron inseparables, pronto apareció un tercer personaje en esta mezquina cuenta de equívocos. Daniela, alta y delgadísima, de largo cabello rojo y pupilas como aceitunas. Adriana la había conocido en un campamento y no tardaron en hacerse amigas. En medio de su juego con Ignacio, se le hizo fácil proponerle un intercambio. Si tú me prestas a un amigo, Le dijo a él. yo tengo una amiga a la que le gustaría conocerte. Así podemos salir los 4. Ignacio no sabía qué sentimiento prevalecía en su corazón. Los celos ante la posibilidad de ser él quien le proporcionara un nuevo amante a Adriana, o el deseo de vengarse aprovechando la tentación que ella le ofrecía. Aceptó. Ignacio le presentó a Adriana a Luis, uno de sus pocos amigos, pero tras la primera cita, ambos se mostraron igualmente decepcionados. En cambio, Ignacio y Daniela simpatizaron de inmediato. Ella, dulce, quizá un poco ingenua, miraba a Ignacio con una mezcla de admiración y temor. Ignacio se dejó llevar por sus labios. Era el mejor modo de olvidar a Adriana. Sucedió lo contrario. Comenzaron a salir los 3 juntos. Ignacio estaba seguro de que Adriana estaba celosa y se regocijaba provocándola. Salieron a lo largo de 2 intensos meses, llenos de reclamos, celos, disculpas y sobre todo incertidumbre y desesperación, hasta que Ignacio aceptó en silencio, sin decírselo a ella, sin confirmar las reclamaciones que a lo largo de ese tiempo le había hecho, que en realidad seguía enamorado de Adriana. ¿Acaso este episodio vano y fútil en nada ayude a revelar las causas y la personalidad y el carácter de Ignacio Santillán? Aunque podría invocarse de nuevo el efecto mariposa. Pero como me enteré de él por una voz muy cercana y completamente fiable, no he resistido la tentación de contarlo, de articular esta comedia como contrapunto, y además, debo reconocerlo, por motivos sentimentales. Daniela fue más tarde, a lo largo de 3 años, mi esposa, y es ahora la madre de mi hija. María Elena Mondragón ha dormido durante casi 24 horas seguidas. Es algo que ni siquiera se parece al sueño. Un abismo, un lugar blanco y luminoso, en el que solo de vez en cuando aparecen algunos colores. Figuras irregulares. Ella las recuerda como pequeñas esferas, que crecen poco a poco aumentando su tamaño hasta llenar su campo óptico por completo. Las sensaciones de que se van acercando a sus pupilas. Luego se esfuman como si nada. Vuelven a dejarle su lugar a la coloración lechosa y el proceso se inicia recurrentemente hasta la locura. Apenas acaba de despertarse y se siente lenta y abotagada como si acabara de nacer. No podría saberlo, pero de cualquier modo lo piensa. No sabe cuánto tiempo ha transcurrido desde que llegó a su casa, ni tampoco cómo llegó a ella. Simplemente está ahí, sola, sobre la cama, como si no hubiese despertado del todo. Pero algo ha ocurrido. Lo intuye, lo tiene como una sensación fija en el paladar.
una molestia en el estómago. Trata de levantarse y se da cuenta de la dificultad. Le arden los brazos. Descubre raspaduras recientes en el codo y las muñecas, y apenas puede mover la pierna izquierda. Hace un esfuerzo y se dirige al baño. Se levanta el camisón frente al espejo y descubre más marcas. Levanta la vista y el tono azulado de sus párpados, los labios descompuestos y la frente llena de sudor la hacen creer que es otra y que efectivamente algo grave ha pasado. Comienza a recordar mientras orina dolorosamente. Regresa a la habitación y mira el reloj. Las 4:12. Primero piensa que de la tarde, pero luego de ojear por entre las cortinas del cuarto, se convence que son de la madrugada. Se apura. Los nervios le estallan. Abre la puerta y sale del cuarto apresurada, tambaleante, en medio de la oscuridad. Por fin despertó la bella durmiente. Escucha la voz entre sueños, como si el sarcasmo fuera de lugar viniese de ella misma. En cambio, yo estaba a punto de dormirme. Dice la misma voz cuando la luz de la estancia se enciende. Pasan varios minutos antes de que ella descubra, entre el relampagueo y el asco y la sorpresa, los brazos y el abdomen de un hombre que no es el viejo. ¿Qué haces aquí? Dice ella, tantaneando. Todo el mundo te busca y tú dormida. ¿No te parece una falta de consideración? ¿A mí? Bueno, no saben que a lo que buscan eres tú, pero resulta que eres tú. ¿Quién es? ¿La policía tal vez? Ya no tiene que seguir. Los recuerdos, las imágenes le van invadiendo, van llenando sus ojos. Ya no mira a aquel hombre, le arrebatan el tiempo, llora. Por desgracia para ti, para todos, no es una pesadilla, María Elena, le dice él con un tono calmado que la angustia mucho más que el previo. Come algo si quieres. Y luego acaba de empacar tus cosas. Tenemos que irnos. ¿A dónde? A casa del viejo. Si quieres salir de esta, tienes que hacer lo que yo te diga. Va a ser arriesgado, pero no hay más remedio. En la voz del hombre no hay temor, sino seguridad. Ya hablé con el viejo y está dispuesto. ¿Qué debo hacer? Ya te lo explicaré. Digamos nada más que esta feliz coyuntura va a hacer que al fin tú y el viejo cambien de bando. Ahora que Navarro está muerto, solo yo puedo salvarlos. María Elena Mondragón se derrumba, incapaz de sostenerse. La hiciste buena, dice el hombre antes de levantarla. El remordimiento se incubó en Ignacio de un modo extraño, acaso exagerado. Yo conocí a Daniela poco después, y al menos, hasta donde puedo comprobar a lo largo de los años, no se sentía tan conmocionada o agredida como él pensaba. Cuando se lo pregunté, ella me dijo que había sido una experiencia desagradable. En realidad, se había encariñado con él y era una pena que Adriana se hubiese interpuesto entre ellos al grado de vencerla. O más bien, de vencer a Ignacio. Para él, resultaba muy diferente. Por primera vez había hecho daño conscientemente a una persona, y la experiencia le parecía perturbadora. No tanto por la culpa que desapareció a las pocas semanas. Otra de sus teorías era que siempre en el juego del amor, uno es responsable de su propio sufrimiento. Ese es el precio, la apuesta que uno está dispuesto a empeñar. Sino por una idea que poco a poco comenzó a obsesionarlo a partir de aquel momento. El poder del mal. Nunca antes lo había experimentado, decía. Nunca antes lo había palpado en su cuerpo. Era como una especie de calor interno, un fluido ardiente que subía desde el estómago a la cabeza, y en cierto modo le había gustado. No el llanto de Daniela ni sus súplicas, sino ser capaz de provocarlos. Antes le hubiese sonado ridículo que alguien fuese a suplicarle algo a él, como si fuese superior,
arrogándose el privilegio de conceder o no lo que se le pedía. Aunque en el fondo siempre se creyese mejor que los demás, su convencimiento era solo una defensa soterrada, un filón de energía del cual podía sostenerse los momentos de apuro. Pero ahora, de pronto, alguien, y justamente alguien, decía amarlo. Le había demostrado, sin querer, que todos, hasta él, poseemos esa tentación íntima, esa arrogancia oculta que, en determinadas circunstancias, nos coloca por encima de los demás, encantados de doblegar una voluntad que no nos pertenece. Quizás en aquellos momentos, estas ideas no se le presentaran así, de manera tan clara, pero el germen de su pensamiento posterior había sido inoculado sin remedio. Ahí estaba ya el virus latente, dispuesto a crecer y desarrollarse si las condiciones resultaban favorables. En esos breves destellos, entre los celos, la tradición, el miedo adolescente, el regreso a la soledad y a la ausencia de compromisos, Ignacio se preguntaba hasta dónde uno es responsable de los otros. ¿Qué compromiso asumimos con las personas con quien nos relacionamos? ¿Con quienes hablamos? ¿O a quienes vemos, oímos y tocamos? También supo que esa sensación que había experimentado al lado de Daniela, mientras ella lloraba y lo perdonaba por adelantado, se llamaba poder. Y descubrió que el poder siempre corrompe. Y el poder absoluto corrompe absolutamente. Pero Ignacio no sabía nada de teoría política. De repente se dio cuenta, antes no había dado fuerzas para pensar en eso, como si la fuerza del episodio por él mismo borrara toda necesidad de reflexión, que mientras se mantuvo en el interior del movimiento y durante la represión, había sentido lo mismo que al lado de su insulsa novia. El mismo absurdo sentimiento frente a dos sucesos disparatados, el más relevante de la historia reciente del país y el nimio contacto de jóvenes inexpertos. Por fin, después de semanas en las cuales el silencio de los muertos lo había avasallado, encontraba una respuesta, un modo irracional, si se quiere, de reaccionar frente a aquel vacío, frente al mal. La exacta y profunda ambigüedad que experimenta cualquier individuo cuando es confrontado por el poder. Con Daniela, él lo había ejercido, gozándolo y sufriéndolo, y durante la represión había sido una de sus víctimas, pero de cualquier modo lo había gozado y sufrido. Estaba claro, pese a la distancia inconmensurable entre ambos sucesos, un delgado hilo los unía y no los separaba sino por una diferencia de magnitudes y de grados, pero siempre regresaba a una conclusión idéntica. El poder seduce. El poder es la tentación permanente de los hombres. Es el mal de la tierra. Esta no era la única idea extravagante que rondaba la cabeza de Ignacio Santillán. Era como si su forma de ser, amable, introvertida e inteligente, se encontrase pulverizada en miles de contradicciones y pequeñas fallas difíciles de percibir por quienes no lo conocían bien. Tratándolo un poco más, hasta donde él lo permitía, no era brusco ni distante, sino abierto y expresivo, pero ello sin dejar de establecer un límite que no permitía traspasar a nadie. Podían distinguirse estas mínimas alteraciones, pensamientos obsesivos, supersticiones, fallas de la memoria y, en especial, un modo de establecer las conexiones entre los diversos sucesos que, decididamente, era poco común. Quien no se diera cuenta de la particular lógica de Ignacio, era imposible que lo entendiera o pudiese acercarse a él. Un sistema de simpatías o antipatías incognoscibles animaba su particular universo. Un par de ejemplos bastarían para dar cuenta de las sutiles desviaciones de su mente, al menos en aquellos años. Aunque no lo dijera, aunque nunca se hubiese atrevido a formularlo como una ley exacta cercana a la física, y aunque se hubiese avergonzado o incluso ofuscado si alguien se hubiera atrevido a señalárselo,
Ignacio creía a piel juntillas que el tiempo estaba dividido en unidades perfectas, los días y las noches, y cada uno de estos periodos conservaba características comunes e inevitables. Un día era o completamente bueno o completamente malo. Para Ignacio, se entiende. El infeliz poseía una certeza profunda e inevitable de que cuanto le sucedía en un día, desde el amanecer hasta la puesta del sol, le era beneficioso o perjudicial, sin términos medios. Como si librara una batalla contra númenes secretos, Ignacio calificaba sus días como blancos o negros, dibujando un mundo en el cual el tecnicolor estaba poscrito. ¿Quién sabe por qué designó oracular esto si ocurría así? Pero no había forma de evitarlo. De este modo, si, pongamos por caso, a las 7 de la mañana se daba un golpe contra la puerta del baño, esa era una indicación suficiente de lo que sucedería a partir de entonces. Nada de lo que hiciera a continuación podía evitarlo, y entonces no le quedaba otro remedio que ordenar sus actividades de acuerdo con esta nefanda profecía. Evitaba compromisos importantes, inventaba excusas para no ver a sus mujeres y procuraba pasar desapercibido hasta volver a ser cobijado por la seguridad de la noche. En cambio, si al momento de despertar acudía al buzón y encontraba la carta de una vieja amiga que le escribía desde el extranjero, Ignacio sonreía no solo por el interés que su amiga le había demostrado, sino porque, oh fortuna, nada evitaría que tuviese un día espléndido. Hacía citas para todo el día, acordaba pequeños negocios, presentaba exámenes o hablaba con desconocidos, dispuesto a saborear su diminuta y efímera felicidad. No siempre resultaba sencillo saber qué era bueno y qué no. A veces las consecuencias de algo que parece inmejorable pueden ser fatales o a la inversa. Se defendía. Pero este argumento le bastaba para dominar su racionalidad y acomodarse a la sensación de sus instintos. Otra de sus reglas complementarias era que uno nunca podía sacar provecho indebido de un día ventajoso. Nada de comprar billetes de lotería o de apostar a los caballos. Cada acontecimiento, pues, conducía a otro, cada error o uno nuevo en el futuro y cada acierto a una nueva recompensa, como si el valor de sus actos se redoblara por el azar. Un día bueno o malo tendría por necesidad su correspondencia en otro idéntico de la siguiente semana o del siguiente mes. Si un martes había hecho el amor con una rubia espléndida, lo más probable es que el martes siguiente fuese recompensado en su trabajo, o algo por el estilo. O si el 17 de octubre se enteraba de la muerte de un amigo, era casi seguro que el 17 de diciembre permanecería en cama con fuerte dolor de muelas. Su sistema de correspondencias lo mantenía en permanente preocupación, buscando y clasificando los indicios favorables, persiguiendo los fastos, huyendo de las desgracias. Sin embargo, a veces prefería olvidar las cuentas y se entregaba al caos, como un matemático a quien de pronto le entra el irresistible deseo de orar en una mezquita. Entonces se dejaba llevar, libremente, como quien hace una travesura. Otra de sus leyes: los hombres no son siempre los mismos. Cuando uno no es buen observador por la inercia de la vida común, tiende a suponer que siempre somos idénticos, que hay dentro de nosotros una fuerza, una especie de campo gravitatorio llamado personalidad, que nos mantiene siempre unidos e idénticos, sin importar el paso del tiempo, las circunstancias que nos rodean o las emociones que nos embargan. Pero según él, esto era falso. En cada uno existen muchos y todos deberíamos llamarnos legión. Este es el único modo de explicar la locura, las desviaciones, las explosiones y los cambios que hay en los seres humanos cuando coinciden ciertos factores, ambientales, sensitivos, temporales. La gravedad se pierde y nos convertimos en otros. No existe un yo único, sólido e irrebatible. En nuestro interior conviven a veces avasalladas por el poder de una sola nuestras diversas posibilidades, diferentes alternativas de nuestros caracteres. Ignacio sabía muy bien que nunca somos los mismos por la mañana que por la noche, a la luz del sol
que bajo el influjo siniestro de la luna y las estrellas. Por eso, Ignacio Santillán le temía, fascinado, a la oscuridad. Porque en la noche somos otros, distintos de los que somos en el día. Porque la noche transforma todo lo existente. La luz distorsiona y desenfoca. La noche vuelve idéntico lo diverso. Porque la noche es el reino del poder y del asombro, de la muerte y de los nacimientos, del frío y del mal. Y así concluimos la parte 6 de esta novela llamada La paz de los sepulcros, escrita por Jorge Volpi en el año de 1995. Los invitamos a suscribirse, denle clic a la campanita, no se pierdan de más contenido. Sin más, no queda más que decir que buenos días, buenas tardes, buenas noches. Adiós, narrador silente.